esta situación donde aparece este segundo león. Ahora estaba muy alegre porque estuviera vivo. ¿Cómo puede estar alegre por el enemigo? Ahora, tampoco puedo, ¿cómo le digo? Tampoco es una venganza humana, ¿no? No quiere decir porque yo necesito vengarme de mi enemigo. No, estoy hablando en el sentido de que hay cosas, hay situaciones en que yo debo matarlas en mi vida. O sea, no hay misericordia, no existe misericordia. Son cosas que están en mi cuerpo, son situaciones de mi alma, son situaciones que me arrastran y Dios me dice, tienes que eliminarlo. Ese es el enemigo de tu vida. ¿Se acuerda cuántos reyes cuántos reyes quedaron en Israel, en la tierra prometida? 32 reyes. Y esos tenía que vencerlo Israel. Pero estos reyes que tenía que vencerlo, que estoy hablando, Dios los había dejado para aprender a ser victoriosos, para poder pelear, para poder salir de la situación. Pero acá, muy alegremente quiere hacer confraternidad, o sea, quiere tener una relación como si fuera mi hermano. Entonces ya es un problema y la Biblia dice, a nadie le des la bienvenida si tiene una doctrina diferente y no puedes llamarlo mi hermano. Entonces era una situación crítica. Esperemos un poquito que cargue. Entonces yo podía decir, ¿no? ¿Con quién estoy confraternizando ahora? Entonces estaba alegre porque su enemigo vivía, pero un rato antes lo quería matar, ¿ya? Y le dio tanto afecto como si fuera su propio hermano. Ahora, como les dijo, no quiero tomar del otro lado porque sí, Dios me ha llamado a tener misericordia y a perdonar, pero estoy hablando de un enemigo de Dios, no mío, de Dios. Y si es de Dios, es mío. A ver, leamos 1 Reyes 2:33, ¿qué dice? Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedlo. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. En otras versiones dice a su carro, o sea, le dio honor todavía. Subí, hermano. Ya hace rato quería matarlo. Ahora, como les dije, yo quiero tomarlo por el lado que Dios me está hablando. Yo no puedo confraternizar con el enemigo que vive en mí. ¿Cuál sería el enemigo que vive en mí? Y decirle hermano y darle honor. Dice la Biblia, un enemigo que yo tengo es la carne y no puede ser mi hermano. O sea, no puede ser de que después de que quiera matarme y sacarme en tantas cosas, yo confraternice con él y lo lleve en mi mismo carro. Mire lo que dice 1 Reyes 20:42. Y él le dijo, así dijo el Señor. O sea, ya no es tanto de una situación personal. Mire lo que dice. Así dijo el Señor, por cuanto soltaste de la mano del varón de mi anatema. Entonces Dios dice, ¿verdad? Ese varón ya está condenado. Ese varón. Y tú has hecho paz con él. ¿Cómo puedo vender? Dice que Saúl era fornicario y profano. Fornicario viene de la palabra pornos. Y profano era alguien que no tenía respeto a las cosas de Dios. Por eso, porque no tenía temor, fue sacado de las cosas de Dios. ¿Cómo puedo confraternizar con alguien así? Para tener paz. En otros casos, por decir, ¿cómo podemos, si de verdad, y no lo estamos viviendo, si de verdad es aplicable esos decretos que hay contra la iglesia y que no debe haber discriminación de sexo, raza, etcétera, etcétera? Estuvimos revisando los estatutos de las asambleas de Dios y había un vacío ahí acerca de la situación del racismo. Si hubiera un caso en la iglesia que entraran homosexuales o lesbianas y se quisieran casar según las normas del Estado plurinacional, dice pues que el pastor los tiene que casar, porque si no ya estaría cometiendo ¿qué? Discriminación y racismo. Entonces, ¿yo qué haría? ¿Confraternizo? Sí, hermanos, por no morir. No, a eso voy. No voy tanto a un enemigo, no, Leo es mi enemigo, tiene que morir, nunca me voy a abuenar con él. No es ese el hecho. No es ese, Leo. ¿Ya? Sino el hecho es de alguien que de verdad es anatema. ¿Cómo puedo confraternizar? ¿Cómo puedo decirle mi hermano se ha tratado de destrozar? Es algo bien espiritual. Entonces la palabra anatema dice condenado, maldecido, exterminación. Entonces al final dice tu vida será por la suya y tu pueblo por el tuyo. Entonces Dios está diciendo por causa de esto tú vas a morir en vez de él. Entonces no era un aspecto muy mío, era lo que Dios me había dicho. Ahora, la orden estaba dada en Deuteronomio, todas
¿ya? Para que no nos contagien, y no debíamos emparentar a nuestras hijas, a nadie con ellos. Dios dice debías matarlos. O sea, eso era en el tiempo físico en Israel. Ahora es lo mismo. Yo tengo que matar cualquier cosa que en mi vida me esté sacando de las cosas de Dios. No puedo confraternizar. Pero como les di el ejemplo, si hay un caso, por decir, como el que le he mencionado, ¿puedo confraternizar? O como alguna vez ocurrió, viene por ejemplo alguien que trafica con drogas, dice: pastor, yo quiero dar mi diezmo aquí, y mi diezmo es de 10 millones, ¿cuántito le caería? ¿Ya? ¿Qué haría la iglesia? Amén, hermano. O sea, ¿puedo confraternizar si es anatema? La Biblia dice: no vas a recibir diezmo de prostituta ni de perro, dice. Es bien claro, la Biblia dice: no recibas. Ahora, ¿quién es el prostituto? El profano, el que juega con Dios, ¿no? A menos que yo no sepa, bueno, puede estar, pero si yo sé, no se puede recibir un diezmo así. Entonces, la Biblia me está hablando, ¿no?, que era la decisión de Dios. Entonces, este hombre Acab tuvo que pagar la pena de su demencia, ¿ya? 3 años después le atacan otra vez. O sea, él ha vencido al rey asirio, lo ha perseguido, lo ha perdonado, y él ha pensado: él no va a volver otra vez a mí, no me va a atacar. Él pensó así. Pero como lo dejó vivo, dice que 3 años después volvió, aunque si no era él, volvió los sirios para matarlo. Mira lo que dice la Biblia. Este salió a la guerra con Josafat contra los sirios, contra aquel que no había matado, porque si lo hubiera matado tal vez hubiera cambiado la situación. ¿Qué dice? Un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Pensó que podía ser astuto el rey y convencerlo a Josafat. Le dijo: me voy a vestir. Pero alguien disparó, fue una flecha teledirigida o misil dirigido directamente al pecado, y lo hirió pues acá, y en la tarde murió. Ahora, todo porque temerariamente él perdonó la vida, ¿no? Como Saúl le perdonó la vida a los amalecitas, y un amalecita lo mató. Ahora, mire lo que pasó con sus hijos. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía: si vosotros estáis de mi parte y de veras estáis dispuestos a obedecerme, venid a Jezreel mañana a esta hora y traedme las cabezas de los hijos de Acab, los 70 príncipes. ¿Cuántos hijos tenía? 70. A los 70 los decapitaron. ¿Qué dice? Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y los enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad, y que los dejaran allí hasta el día siguiente. Entonces tiene consecuencia perdonar algo que atente contra Dios y contra mi vida espiritual. Ya es ahora lo vamos a entender mejor con lo que yo voy a ir diciendo, con lo que vamos a ir avanzando de este segundo león que aparece ya aquí. Entonces, 1 Reyes 23. Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata, tu oro es mío, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. El rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Por eso le digo, no, de un tiempo cambió todo. El rey Acab decía: todo lo que tengo es tuyo, está bien. Y volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata, tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales escudriñan tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán con sus manos y llevarán todo lo precioso que tuvieras. O sea, Acab no se conformaba, quería más. Entonces ahí que este rey tiene que tomar un asunto, ¿ya? Ben-Hadad no solamente quería apoderarse de su familia, humillarlo, sino quiso humillarlo a Dios. Y aquí está esa humillación. 1 Reyes 20:10. Mire, entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. O sea, yo tengo que hacer algo, y si no lo hago, mis dioses me van a castigar. Mis dioses me han dado la victoria, mis dioses van a destrozar a Israel. Es por eso que Dios se levanta y le manda un profeta: así dice el Señor.
Mañana los vas a vencer y los vas a destrozar. O sea, fue una misericordia gratuita acá y la defensa del honor de Dios. ¿Ya? Entonces, es algo que Él está haciendo. Olvidé que Él venció y deberías responder esa gracia inmerecida. Como si Dios ha venido en mi ayuda cuando no lo merecía, no puedo responder esa gracia para servirlo. No, se olvidó y se adjudicó la victoria a Él. Y cuando vino Ben-Hadad, dijo, mi hermano te perdono. Vamos a ver más. Este rey, Ben-Hadad, había insultado al Señor. ¿Ya? Había insultado al Señor. Pero, acá firma un acuerdo de paz. A ver, vayamos a esto. ¿Qué dijo Dios respecto a este hombre? ¿Qué dijo Dios? Con respecto a Ben-Hadad, ¿qué dijo Dios? Recordemos, están un poco... ¿Qué dijo Dios? Entonces, ¿qué dijo Dios respecto a este varón? Ya, cambiaré la pregunta. ¿Cuál fue la sentencia de Dios a este varón? ¿Cuál era? No, estoy hablando de Ben-Hadad. Si no han entendido eso, no van a entenderme toda la lección entonces. ¿Cuál es la sentencia, Leo? Ya no asisto a varios discipulados, pastor, no sé. ¿Cuál es la sentencia de este varón? Esther, ¿cuál es la sentencia de Dios? Ya, pero ¿cuál era la sentencia? Está bien. Luigi. ¿Perdón? ¿Pero cuál es la sentencia? ¡Muerte! O sea, Dios había sentenciado muerte, porque era un anatema. Había juzgado. Anatema quiere decir maldito, condenado, destinado al exterminio, porque era algo que iba en contra de Dios. ¿Ya? Entonces, si esto era así, si esto es real, como les digo, ¿se debería ejecutar la sentencia, sí o no, Leo? ¿Sí? ¿Se debía ejecutar la sentencia? ¿Sí o sí? Sí. ¿Se tiene que ejecutar la sentencia? Sí. Es inevitable. Dios lo ha dicho. ¿Dónde están los problemas entonces? ¿Dónde están los problemas? Viene la sentencia de Dios sobre este hombre y acá aparece y ¿qué le dice? Mi hermano, Dios ha decidido que mueras, pero yo soy más bueno que Dios. Vas a vivir. Ahora me está entendiendo el problema. Cuando hemos ido a lo que estoy desarrollando más allá de lo que hemos avanzado. ¿No ve? La sentencia de Dios estaba dada. Él había insultado al Señor. Entonces, ¿él qué quiso ser? Más bondadoso que Dios. ¿Ahora eso puede ser? Pero pregunto, ¿a veces somos? ¿En qué aspectos? Cuando no nos damos la palabra, como tal debe ser. Cuando una persona se cae, y le seguimos diciendo, es misericordia. A ver, ¿quién más da? Pues te perdona. Somos más buenos que Dios. ¿Podría alguien tocar estando mal, borracho por decir? ¿Podría tocar? Sí, podría tocar. La pregunta es, ¿debería tocar? No. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos? Como líderes que tocan no van. Hermano mío, toca. No, lamentablemente no tenemos músicos, así es que tienes que tocar. Sé que Dios va a descargar su ira, pero ahí estoy yo. No sé. Y firmaron un acuerdo
porque Acab quería explotar algo de él. Y esta es una lección bien dura, ya cuando aparece el segundo león. Acab estaba queriendo ser demasiado generoso en contra de la voluntad de Dios, que era destruirlo. Ahora, yo sé que el tema es bien peludo porque lo vamos a ver con didáctica, o sea, con ejemplos didácticos nos va a dar Dios acerca de esto. Y uno dice, no, yo puedo ser más generoso que Dios. Puedo ser más bueno que Dios tolerando las cosas que hay. Pero se ha dado cuenta, hoy la iglesia ha perdido la esencia de decir las cosas como son. Por la amistad. Por ser hermanos. Por ser amigos. Hasta por ser familia. Y no queremos decir la verdad. Y toleramos lo que hay en la iglesia sin saber que esto va a tener una destrucción a todos. O sea, la situación va a ser más grave todavía que la que existe. Estos son temas fuertes de Dios que nos hablan y nos tienen que hacer recapacitar. Preguntamos, ¿Ben Hadad hubiera sido generoso si él hubiera sido vencedor con Acab? No creo. Lo hubiera matado. ¿Lo habría llamado hermano? No. Él había dicho, tus hijos van a ser míos, tus mujeres, todo va a ser mío. Ben Hadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre te quitó a tu padre. Puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces, Ben Hadad le dice, no, sé mi hermano y te voy a dar kiosquitos de venta en Samaria, en Damasco. Puedes hacer tus negocios y vender. No sé, yo lo estoy parafraseando, pero eso es lo que está diciendo. Puedes establecer lugares de comer. O sea, ven a mi tierra, abrí tus tienditas, haz lo que tú quieras, como hizo mi padre con el tuyo. En Acab, hermano, le dijo otra vez, ¿no? Porque había ganancia de esta falsa generosidad que no existía, que no debía existir. Entonces Acab le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben Hadad quedó en libertad. Pero la esencia de todo esto, yo sigo preguntándome, ¿no? ¿Seremos Acab cuando no digo las cosas como deben ser? Y aguanto y tolero por no perder un comercio. Es terrible. Aquí aparece el segundo león. ¿Ya? La palabra debe ser obedecida. Ahora, Dios tenía que dar una lección didáctica. Al hablar de didáctica, quiero ya no solamente la situación del saber, sino del área experimental, para que el saber sea más potenciado. Entonces va a ser una didáctica que el Señor va a hacer con estos personajes, ¿ya? O sea, no va a ser teoría, no es un saber por saber, sino va a ser un saber con práctica para que Él entienda. Vayamos a lo que dice 1 Reyes 20:35. Después un hombre que pertenecía al grupo de los profetas de Dios, o sea, inmediatamente de esto, le dijo a uno de sus compañeros, Dios ordena que me hieras. Por favor, hazlo, porque no era fácil, pues. Dios está ordenando, me va a doler, por favor, hazlo. Pero su compañero no quiso herirlo. Entonces el profeta dijo, tan pronto te separes de mí, te matará un león, pues no quisiste obedecer a Dios. Y así fue, tan pronto como el hombre se separó del profeta, vino un león y lo mató. Ahora, esta es una alegoría a Acab. Dios le dijo que hiriera al rey de Siria y lo matara, porque esta es una herida de muerte. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Acab? No quiso. Entonces, ¿qué apareció? Un león. Pues ya es didáctico ahora. Ya son con ejemplos claros. A ver, sigamos analizando la situación. Ahora, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, yo entiendo, ¿no? Leo, Dios ordena que me des una patada aquí en mi estómago, aquí en la boquita. Dios lo ordena, por favor.
Al salir te está esperando un león. No, parece hasta no justo, no lógico, no cuerno, no sé cómo decirle. No hay, diremos, una cordura en esta situación. ¿Ya? Ahora, ambos eran profetas. Ahora, mire, a mí ya no me ha alcanzado poner más. Les pregunto a ustedes, a ver, haremos un ejercicio mental. ¿Quiénes eran estos dos profetas? Anónimos. Ahora, si no sabemos quiénes eran, ¿de dónde venían? De una escuela de profetas. ¿De qué escuela de profetas? Ahora, exactamente de dónde venían estos. Hagamos un retroceso nomás en la historia. ¿Qué pasó con Jezabel? ¿Qué hizo Jezabel? Mató a todos los profetas, excepto 7,000 que no doblaron sus. Entonces, estos profetas que no habían muerto, ¿de dónde eran? De estos 7,000. Entonces, siendo de los 7,000, ¿cómo usted los califica? Ya, ¿por qué Dios los guardó? Porque los demás murieron. Ellos tenían una tarea de predicar el evangelio. Entonces eran elegidos. Pero ya les dije una vez, no, el problema no es ser elegido. Hay que ser hallado fiel. Aún elegidos no vamos a entender ciertos principios de Dios. O sea, Él razona, no obedece. Ahora, yo no digo que no debamos razonar. O sea, no estoy diciendo, no, Dios dice, no, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, dice. Pero hay ciertas cosas que yo no puedo darme el lujo de razonarlos. Aunque Dios sí me los va a explicar, tengo que obedecerlos. Aquí, miren, no está hecho el tema, con ustedes lo trabajaremos. Aparece un profeta y se acerca a otro profeta, un grupo de profetas, de los 7,000. Y justo le agarra a uno y le dice, Dios ordena que me hieras. Entonces él en vez de obedecer, ¿qué hace? ¿Qué hace? Razona, pues. ¿Pero por qué? ¿Qué injusticia has hecho? Ahora, no razona con él razona para sí mismo. Entonces la pregunta acá, si hiciéramos una prédica, ¿no? ¿Qué teología tenía? Aún siendo elegido, ¿cómo era la situación? Dice, pero su compañero no quiso herirlo. Y él le dijo, por favor, herime. Ahora, al no hacerlo, ¿qué estaba impidiendo? Sí, ahí está escrito, ¿no? ¿Qué estaba impidiendo? Pero más allá, ¿qué estaba impidiendo? Ya, pero ¿cuál es? Ah, claro, no está ahí. Pero le estoy abriendo un poco. ¿Cuál era la orden? Si hacemos un poquito. ¿Perdón? Sí, está bien. Pero la orden era de que este profeta, sí, no está, es que no les voy a exigir más, de que este profeta iba a ir donde el rey Acab, herido, y le iba a contar una parábola. ¿Ya? Y le iba a decir, yo he salido del campo de la batalla, porque ya está herido, porque el otro sí lo va a golpear, ¿no hemos leído? Al otro le golpea, ¡pum!, lo golpea, ¿no hemos visto? Ya, no. Entonces va herido al campo de la batalla y se le aparece a Acab. Y se le aparece y le dice, no, yo soy señor, uno de tus soldados, dice, y me han herido en la batalla. Y me han dado que cuide, dice, a un prisionero. Y me han dicho que es vida por vida, ¿ya? O sea, si él se escapa, yo iba a morir, dice. Pero mientras yo estaba trabajando, ocupándome en los negocios de la guerra, se ha escapado, dice. Entonces el rey Acab, que le dice, tú has dictado la sentencia, le dice, tienes que morir. Y se saca la venda y le dice, tú, ¿por qué no has matado a Acab? Ahora me entiende la historia, ¿no ve? Entonces, así fue. Entonces, ahora, pues va a preguntar con lo que les he contado, ¿cuál era la voluntad que usted me dice de este profeta? Sí, entonces el profeta que le golpeó, ¿qué estaba haciendo? Está escrito y ahí es fácil. Léelo.
Leo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo un obstáculo, un impedimento para que se realice ¿qué cosa? La voluntad de Dios, la orden de Dios. O sea, ¿qué digo ahí? Miren, hasta ahí solamente, no es un mensaje, con ustedes lo estoy haciendo. Si tú, Leo, eres un obstáculo para mí en el Evangelio, ¿qué te espera a la puerta? O sea, ahí soy con Leito, es que ya no tantos martes, no, jueves no lo he visto, es ahora mi blanco, ¿no? El Leo, ¿ves? Yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces seremos obstáculos para nuestros hijos? Para los hermanos. Si hay que golpear, hay que golpear. No sé si me está entendiendo. Por ejemplo, una forma de mostrar el camino correcto y la misericordia de Dios es el golpe. Un hombre que fue golpeado en la Biblia, ¿quién fue? Job. Para él que diga, de oídas te he oído, ahora mis ojos te ven. A veces Dios nos tiene que golpear para aprender cosas, hermanos. Y vamos a ver más todavía de esta historia. Y yo digo, yo me pongo a pensar, de verdad, yo también he sido golpeado. Y cosas que yo no he entendido, ¿por qué Dios me ha golpeado? O ha permitido que otro me golpee. Y cuando tú estás, te dicen, pues te golpean y dicen, esto es porque tú has pecado por decir esto, o sea, te haces reaccionar. Son golpes que recibimos. Pero que alguien obstaculice, este hombre obstaculizó, se negó a obedecer la tarea que Dios le había dado. Por tanto, ya era un problema. O sea, el problema, vamos a entenderlo con más calma a medida que avancemos. A ver, Job, ¿qué dice? 5:18. Dios, ¿qué cosa? Pero no, que Dios es amor. Pero aquí hiere. No, disciplina es amor, no sé si da con herida. Está bien, pero aquí hiere. A ver, veremos, por favor, Job 5:18. No lo he visto, pero veremos en el Strong. Por favor, querido Denis. Dios hiere, dice. No, Dios es bueno. No recuerdo que se me fue ahora su nombre. Pero un apóstata dijo, no, el Dios del Antiguo Testamento es malo. Nosotros tenemos al Dios bueno en el Nuevo Testamento. Él es incapaz de herirnos y hacernos daño. De alguna manera podría tener su razón, pero aquí que ya tienes, a ver, no he visto. A ver, veremos con ustedes. Job, llaga, dice, 35:10, a ver, hazle clic y andate al diccionario arriba, eso. ¿Qué dice? Cav, sentir dolor, afligir, estropear, desgarrar, destruir, hacer llaga, sentir el mayor dolor. A ver, parafrasaremos, haremos una paráfrasis de esto. Dios, ¿qué hace? Ya, pero parafrasaremos. Dios golpea. Otra, ahí hay más. Dios aflige. Sigamos. Vamos, Esther, ¿no hay? Dios destruye, wow. Después, ay, Señor. Otra. ¿Hay más? ¿O solo ha sacado? ¿Se lo ha sacado? Pucha. Malito, dice. Dios estropea, entristece, desgarra. Dios te hace sentir el mayor dolor. Ya, está bien hasta ahí. ¿Por qué? Ahora tal vez pueden saber lo que Leo dice, ¿no?
Porque hay cosas que hay que aprenderlas con dolor. Con dolor. Sí, en cierto sentido, ¿no? Lo quiebra, dice. Pero llegando a esto, lo que estamos diciendo, no dice permite. Ahora puede haber permisibilidad usando, diremos, el aspecto de las tinieblas, como lo hizo con Job. Pero es bien textual. Dios hiere, Dios estropea, Dios lastima, Dios te causa mucho dolor. Ahora, pero no solamente queda ahí. Job dice, pero cura lo que te ha estropeado, ¿no ve? Golpea, pero alivia el dolor. Entonces, quiérase o no, pues hermanos, nosotros no predicamos un Dios de ira, sino un Dios de amor. Pero nos estamos dando cuenta que Él puede herir y puede golpear. Y la pregunta es, ¿tiene derecho? Sí, todo el derecho. ¿Y no hemos aprendido algunas cosas por golpe? Yo pregunto. Yo me he examinado, sí. Ahora, que alguien impida eso, entonces está pues en un serio problema. Entonces Acab debía aprender y entender, si un profeta muere en garras de un león por su desobediencia, al perdonar a un amigo, porque era su amigo, su colega, su coprofeta, no sé, pues era a él. Y estaba bien, pues, ¿cómo te voy a golpear? ¿Cómo eres mi amigo? Pero si Dios no perdonó a un profeta que no lo golpeó a su amigo, ¿cuánto más castigo merecería un rey desobediente que no mató a un enemigo de Dios? Y hasta aquí es bien dura la situación. Entonces, ¿a quién aplicamos esto? ¿A quién? Ahora, la situación, el castigo de Dios por la causa de Acab se trasluce ¿a quién? Al rey, al pueblo, a los asirios, a Ben-Hadad y al profeta. Toditos son castigados. Toditos son castigados. Ahora, lo que yo decía, ¿no? Si actualizamos esto para nuestro tiempo, si contextualizamos a nuestra época, ¿cómo lo diríamos? Dios va a castigar al que está afuera. Con mayor razón al que está aquí adentro. ¿Y por quién empieza adentro? Por el pastor. Porque profetizar quiere decir expresar las palabras de Dios. Entonces, si Dios no se ha hecho, diremos, no se ha hecho problema de ejecutar al pastor, de corregir, ¿cuánto más con los de afuera? Pero esto haríamos ya liderazgo por liderazgo, ¿no ve? ¿Y quién impide? ¿Quién es un estorbo para esto? De verdad es grave la consecuencia, porque inmediatamente él impidió esta corrección. Entonces, ¿qué pasó? Vino un león y lo mató. Entonces yo puedo impedir igual, ¿no? Yo puedo impedir con Juanqui, por decir, no, Juanquito, no va a pasar nada, tranquilo. Seguí tocado, ¿cómo estás? Te necesitamos, hermano. Estamos usando la palabra, ¿no? ¿Qué estoy impidiendo? Que la palabra de Dios lo golpee. Entonces, por ser un impedimento, puede venir muerte. No sé por qué Dios está hablando tan fuerte, hermanos. Si es por mí, por ustedes, creo que es muy oportuno. Querer ser bueno por encima de la palabra de Dios es actuar contra Dios mismo. Ahora lo he explicado, pues lo hemos explicado para ser bien claro. Dios, ¿cuál fue su sentencia contra este hombre Acab? Digo, contra Ben-Hadad. Muerte. ¿Por qué? Había insultado, era un anatema. Había insultado a Dios, había desafiado a Dios. Entonces Dios había decretado. Acab sabe la orden, pero ¿qué hace Acab? No. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué cree ser él?
más bondadoso que Dios. Ese es el problema. ¿Cómo te voy a matar, hermano? Mi Dios ha decretado, pero ya, como eres mi hermano, no voy a obedecer. Sí. Aunque sea empatía, pues. O sea lo que tú pongas, la orden está ejecutada. A ver, la orden está dada. Ya que puedas empatizar, tener empatía con otro, amistad, qué sé yo, ponerte en sus zapatos, empatía, sea así. La orden de Dios estaba dada. O sea, ¿qué es mejor, dice la Biblia? ¿Por qué le desechó a Saúl Dios? Es preferible obedecer la palabra que antes que los sacrificios. Ahora, lo de Acab no fue un sacrificio de bondad. Y aquí es donde a mí me choca. Bueno, no, porque si no, Señor, entonces, ¿cómo debo hablar entonces? ¿No? ¿Cómo debo decir? ¿Cómo debo actuar? Deuteronomio 7:2-4 es bien claro. Yahvé tu Dios, y a Yahvé tu Dios las hayas ensegado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Es orden. Entonces ahí puede entrar la empatía que dices eso, mi bondad, mi camaradería, mi compañerismo, lo que ustedes quieran. Yo digo, no te voy a destruir, hermano, no te voy a destruir porque, ¿cómo? Tú mereces vivir, tú mereces vida, igual que yo. Ahora, no se está entendiendo un poco, parece bien duro la situación, ¿no ve? Parece algo irrazonable, pero la orden de Dios era clara. No tendrás, o sea, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, servirá a dios ajenos, y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí ya lo está diciendo. Si tú haces esto, mi ira se va a levantar contra ti. Entonces sigo haciendo esto pensando, ¿no? ¿En qué somos más buenos que Dios? Y permitimos que vivan algunas cosas en nosotros. Entonces muchos cristianos procuran ser más buenos que Dios, queriendo agregar, acomodar, adornar y flexibilizar el Evangelio. Entonces somos radicales, somos fanáticos, ¿qué ya nos dirían? Ahora, golpear trae consecuencias. Sí, pues te traes enemistad. ¿Cuán amado es un pastor que no golpea? ¿Y cuán poco valorado o amado es un pastor perdón, si alguien golpea no es pues bien recibido, pero si alguien que no golpea es bien amado? Por eso Pablo dice, ¿no ve? No me he hecho aborrecible, o sea, no soy lo que ustedes quieren. Entonces es un problema existente aquí. Entonces ahora ya yo quiero dejarles en el criterio de ustedes y pensar qué cosas yo agrego a la iglesia por mi bondad y permito. Estoy hablando personalmente, pero para todos. ¿Qué es lo que acomodamos en nuestra vida? La adornamos como si fuera algo bueno, o flexibilizamos el Evangelio y decimos que está correcto. Y no, se debería cortar desde un principio. Creo que cuando no cortamos viene pues ya lo que hemos hablado con Acab, lo matan a sus 70 hijos, todo por ser flexibles. No es bonito, pero yo creo que habría que cortar muchas cosas, empezando por nosotros primero, y luego ir sacando algunas cosas de la iglesia. Bueno, callaré algunas cosas. Lucas 18, 19. Mire, un líder de los judíos, gracias, fue a ver a Jesús y le preguntó, ¿tú que eres un maestro? Qué inteligente, ¿no? Entra a la oficina, pastor, yo sé que usted es bien bueno. Ya que dijo. A ver, seguiremos viendo. O sea, ha sabido cómo ir.
Este joven ya sabía el error que había cometido, él ya sabía dónde estaba su falla, sabía dónde se había equivocado, pero quería entonces congraciarse con Jesús. Y para congraciarse, pues le tocó, bueno, estoy diciendo humanamente, no quiso tocar y halagarlo con una palabra. Maestro, bueno, a ver, seguiremos. Dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. La pregunta, ¿Dios no es bueno? Yo a veces oro y le digo, Dios bueno, le oro. Ahora no en como este joven, ¿no? Pero le digo, o tal vez, no sé, por ahí he cometido algo y estoy tratando de comprarle a Dios. Pero en humanidad, dice Dios, no está hablando en humanidad. No es así como tú piensas, comprar las cosas porque eres bueno, porque soy bueno. Este es un problema. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora este profeta, ¿por qué no le golpeó al otro profeta? Porque era bueno. Era bueno. No, ¿cómo? ¿Cómo te voy a golpear? Pues solo Dios es bueno. A nosotros nos toca cumplir las cosas del Señor. A ver, seguiremos analizando. Por ser bueno, ¿Dios podría pasar por alto el pecado? No. ¿O pasó por alto el pecado? ¿Qué hizo entonces Dios? Sí, pero ¿qué hizo? ¿Qué dio? A Jesús. O sea, la ira tenía que ser ejecutada. No, Dios es bueno, va a pasar. No. Ya soy bueno, pero hay que cumplir la justicia. Y la ira tiene que ser derramada. ¿Se acuerdan de las rejillas de oro, las rejillas de bronce, los utensilios de bronce? Entonces, había que pagar. Es por eso que Jesús cargó toda la ira por nosotros, que deberíamos cargar. A ver, Isaías 53:4-6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios. Si seguimos yendo, ¿quién sería este profeta que dice golpéame? Jesús. Esto ya es bien profético y falta estudiarlo. Porque para llevar un mensaje de salvación debería ser golpeado. Sin golpe no hay salvación. Y por eso dice acá, ¿no? Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios. Entonces, para que se muestre la salvación, debería haber ¿qué cosa? Golpe. Ahora entiendo mejor cuando el profeta dice golpéame y el otro no, ¿cómo te voy? Estaba impidiendo ¿qué? Plan de salvación. O sea, si voy entendiendo así, hermanos, esto se me abre, pero algo que nunca tal vez lo hemos visto. ¿Y qué dice? Humillado, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanadas. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre él iniquidad de todos nosotros. Todos fueron castigados, el pueblo, el rey, el profeta, los sirios, todos los desobedientes. Ahora Dios en este último tiempo va a desenmascarar, o sea, los va a sacar a los que son muy buenos sin obedecer a Dios. A ver, ¿cómo le explico esto? Para mí es nuevo el tema, netamente nuevo, porque esto no lo hemos dado la primera vez, ¿ya? Mire, el que se crea muy bueno, ¿quién aparece? El león. ¿Y qué hace? Lo mata. Entonces hoy Dios va a aparecer y nos va a demostrar si nosotros somos más buenos que Dios, obedecemos la palabra del Señor.
No puedo ser más bueno que Dios. No, de ninguna manera. Ni siquiera ser igual bueno que Dios. No. Si Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo hay un solo bueno. Dios. Ahora, lógicamente estoy hablando de un tema así para poderlo entender, porque en realidad somos buenos por Dios. Pero esa situación no se puede comparar pues con el de Dios. Y si soy bueno, debo dejarme golpear, pues. La palabra me tiene que golpear. A ver, seguiremos. Esto nos va a hablar de a poco. De a poco nos va a hablar más esta situación. El Señor Jesús fue golpeado aunque era inocente. El profeta dijo, golpéame. ¿Pero por qué te voy a golpear? Eres inocente. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? No, debes golpearme, porque si no viene el león y te mata. O sea, Jesús había que golpearlo, aunque él era inocente. Por eso vuelvo a decir, sin golpe no hubiera habido salvación. Fue herido por Dios y por esas heridas fuimos nosotros salvados. Ahora, sigo preguntando. No es que los golpes nos salvan, no estoy hablando de salvarnos de la vida eterna, sino de la situación que vivimos. Y a veces somos tan golpeados que no entendemos por qué. Y no entendemos. Y a veces nos golpea el pastor con la palabra, o alguien, un alabanza, te golpea. Y el golpe siempre va a ser un fruto. Siempre. Pues les dije, no, para que Job aprendiera la lección, fue golpeado. Y Dios permitió que Satanás lo golpeara. Pero la esencia de esto es que el que sabe y entiende el propósito de Dios, sabe que así como Dios golpea, te sana, te restaura y te lanza a un siguiente nivel. Es como, no sé cómo decir, ¿no? Es como cuando nosotros, para corregir a nuestros hijos cuando eran pequeños, llegamos a un momento que tenemos que disciplinarlos pues ya con garrote, aunque actualmente sea prohibido, qué sé yo, la Biblia dice, ¿no? La vara no va a matar a tu hijo, sino lo va a librar de ¿qué? Del infierno, eso dice la Biblia. Si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, entonces Dios puede golpear nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿cuál es el producto de ese golpe? Salvación, salvación, salvación. Entonces, ya que nosotros somos maduros, tenemos que ser maduros. Cuando somos golpeados, no tendríamos que ya hacer pues un show y rasgarnos las vestiduras, sino entender que detrás de esto está alguien que está corrigiendo mi vida. A ver, seguiremos desarrollando el tema. Y este es otro tema, ¿no ve? Este que ustedes lo conocen. Así dijo el Señor de los ejércitos, me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel. O sea, Dios está diciendo, me acuerdo de lo que Amalek te hizo, cómo se te opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, no sé si o sea, necesito entender, necesito que Dios me explique bien, porque es como una situación de amargura pareciera, ¿no ve? Me acuerdo lo que Leo me ha hecho, me acuerdo, me parece así, ¿no? Leíto, ¿no? Me acuerdo. Y de verdad algunos tenemos este problema, ¿no ve? Me acuerdo, no me voy a olvidar. No es este es el caso de Dios, no es como yo, Él no es como yo. Pero el Señor se acuerda de algo que se hizo contra nosotros. Somos la niña de sus ojos. Entonces Dios dice, así dice el Señor de los ejércitos, me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel. Y este es otro problema ya. Porque es, perdón por favor, yo quiero salir de este lío, no quiero ser yo. Es como decir, no, me acuerdo lo que le han hecho a Micho en su liderazgo. Me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Dios. Cosas son la Biblia, dice, no den lugar a quejas a sus pastores. Porque si ellos se quejan llorando, no les conviene nada, dice. Ahora, lógicamente, ese pastor no es pues un inmaduro que de todo se va a quejar y va a llorar. No, es que ha debido llegar a un punto de vida
que él no ha debido aguantar y ha llorado. Pues. Y yo quiero entender esto. Y Dios dice, yo me acuerdo de lo que hizo Amalek, cómo se opuso en el camino. Ahora ese profeta se estaba oponiendo también al otro profeta. Cuando subía de Egipto, ¿dónde estaba subiendo? A la tierra prometida. Ve pues. No sé. Esto es lo que ataca al ateo terriblemente. ¿Cómo Dios puede ser cruel? ¿Cómo poder ir donde alguien con su bebé y matarlo al bebé y a la embarazada, matarlo? Ahora, yo he explicado eso, ¿no? Y hace tiempo por qué es la situación, porque Dios quería cuidar la genética para el nacimiento de Jesús, lo hemos explicado. Pero pregunto, ¿no tendríamos nosotros piedad? ¿Cómo Dios? Pero es un bebito. Pero está embarazada. No, mátalos, no tengas piedad. ¿Y qué hizo Saúl? Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído no he obedecido todo, he matado todo. Y fui a la jornada que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Por qué? ¿Le tuvo bondad? ¿Fue más bueno que Dios? He destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el despojo, ovejas, vacas, las primicias del anatema para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Aquí Saúl tiene pensamientos de igual, no, ¿cómo es posible que Dios pueda matar así? ¿No habría una mejor salida? Entonces Saúl estaba pensando mejor que Dios. Sus atributos eran mayores que los de Dios. Pero aquí, ¿qué quiere sobresaltar? Bondad. Y este es un problema planteado que hoy día yo lo estudiaba y decía, Señor, es difícil. Ahora volvemos a la cita, cuando aparece el segundo león. Después un hombre que pertenecía al grupo de los profetas de Dios le dijo a uno de sus compañeros, Dios ordena que me hieras, por favor, hazlo. Ya hemos entendido que esa persona es Jesús, fue golpeado, proféticamente hablando, en revelación. Porque solamente a través del golpe viene la salvación. ¿No ve? En Jesús. Entonces el profeta le dijo, pero su compañero no quiso herirlo. Ahora, pregunta a ustedes, para no querer herirlo, ¿qué pasó en ese transcurso, en ese profeta que no quiso herirlo? No sé si he planteado bien la pregunta. A ver, Leito, ponte de pie. Golpéame, hiéreme. Dios lo ordena. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué estás procesando en tu cabeza? ¿No? Ya. ¿Qué estás procesando en tu cabeza? No me parece correcto. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Y vuelvo a decir, ¿no? Él también es profeta, él debería saber por qué Dios le dijo eso. De alguna manera él se desvinculó de Dios. Porque si era profeta hubiera entendido el propósito de Dios. Cuando yo golpeo a alguien, o sea, hablo de manera buena, no sé cómo ya hablar, ¿no? A veces tenemos que hablar con alguien. No crean que no sufro, porque es una vida, hay tantas cosas que hay. Pero si el otro también es hijo de Dios, sabe que el golpe lo va a salvar, porque ambos tienen a Dios. Pero si en el proceso existe inmadurez, yo no voy a querer, pues voy a pensar, ¿por qué? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Cuál es la situación? Y por eso dice la Biblia, entonces el profeta le dijo, ni siquiera, o sea, su compañero no quiso herirlo. O sea, no me dice si le habló, si le preguntó por qué, porque también hubiera sido una buena razón, ¿no? Y dime, ¿por qué? Aunque le hubiera dicho, el Señor ordena, era simple y llano.
Pero el profeta le dice, no, el profeta le dijo, tan pronto te separes de mí, ¿qué debía haber hecho? No separarse. Claro, pues como Eliseo a Elías. Donde quiera que tú vayas, yo contigo. Esa alabanza dice, no, Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me ha mandado y tengo que... Vives tú, vive Jehová. No te voy a dejar, donde quiera que tú vayas, yo contigo estaré. O sea, era una solución. Pero a veces creo que hay problemas en nosotros. O él se habrá escapado, no sé, pero algo pasó que se separaron. ¿Y qué dice la Biblia? Tan pronto te separes de mí, te matará un león, pues no quisiste obedecer a Dios. Y así fue. Tan pronto como el hombre se separó del profeta, vino un león y lo mató. Profeta quiere decir alguien que comunica el mensaje de Dios. Si yo sé que he cometido un error y he procesado mal mis pensamientos, yo no debería separarme de la palabra para encontrar misericordia. No debería separarme. No debería separarme. Pero se separó. Y ahí produjo la muerte. Una orden totalmente extraña, pero viene de Dios y se debe obedecer aunque no exista una explicación previa. Aunque el otro como profeta, como dije, debería entender, pero se debería cumplir. Yo que recuerde, bueno, una en realidad que pasó fue en la iglesia de Viacha. Yo estaba sentado y el Señor me habló, o sea, yo cuento las cosas que de verdad han sido reales en mi vida, de escuchar audiblemente la voz de Dios conmigo, ¿no? Porque después escuchamos a través de la palabra, a través de leer la Biblia, escuchamos, pero hay cosas que vienen del Espíritu directamente a tu vida. Y tal vez ahora me habla, ya no lo hago, ese sería otro problema, pero le voy a explicar. Y me dijo, anda donde esa hermana y dile esto. Y dile que es así su problema. Y esto está haciendo en la iglesia y por eso está así, y dile que si no se corrige lo voy a castigar. Ahora, como le dije, no siempre yo soy así, no, ¿a quién le he dicho así? Casi a nadie. Y mi cabeza, ¿qué hizo? Razonó. Pero ¿qué hago? Si le digo y ¿qué me va a decir? No, pero era orden de Dios. Y fui, me acerqué, creo que se llamaba Sonia, si no recuerdo mal. Y le dije, Sonia era jovencita, antes podía decir Sonia, hermana Sonia, tengo algo que decirte de Dios, le dije. Y se lo dije así como Dios me dijo. Y se paró y me dijo, ¿quién te crees tú? Me dijo, ¿profeta de Dios? Y así, ¿no? Y laca. No tanto así, ¿verdad? No tanto así, pero me dijo pues así. Y yo no respondí, heriste al profeta. No, calladito, me he quedado, me he sentado y dije, metí la pata. Señor, no te he escuchado. Bueno, me sentí muy mal. Pero después de un día la hermana me buscó llorando y me dijo, lo que usted ha dicho es cierto, y no sabía cómo reaccionar. Los golpes te salvan. Dice, el hacha está puesta a todo árbol que no dé fruto. Y quiero ser sincero, algunas veces he escuchado la voz de Dios, yo lo he callado para hablar con algunas personas. Especialmente en Huaricana me mostró personas y nombres que se habían quedado en el rapto. Hablé, pero como que no me escucharon bien. Creo que hay que saber aceptar los golpes, por muy extraños que sean. Si alguien te reprende con amor y que viene de Dios, te salvan. Pero impedir los golpes y ¿cómo le digo? Soliviantar, socapar, impulsar el pecado, decir no va a pasar nada, seguí nomás, creo es impedir la salvación de esa persona y impedir la voluntad de Dios. Ahora, pero aquí lo que es bien notorio es que no es para la iglesia. ¿Para quién es? Para el profeta, para mí.
¿Qué estoy diciendo? Que alguien me va a golpear. Y ese golpe que yo reciba tiene que ser de salvación. Y no me puedo separar. Si es verdad lo que me está golpeando, no me voy a separar, porque si me separo va a surgir el león. Y esa dice que no se separa. Si te separas de mí, le dice, no, un león saldrá. Entonces yo me voy a tener que agarrar más de su palabra, más de su perdón para vivir. Entonces este león surge, es terrible este león. El primer león ha sido del yugo desigual, pero este es terrible. No herir es impedir que el otro cumpla el deber al cual había sido llamado por Dios. Corrige al sabio y más sabio será. Corrige al necio, peor va a ser si no obedece. Bueno, si Dios tiene que golpear, que golpee, hermanos. Porque si los golpes te salvan, además existe el hecho de que Él ya fue golpeado por mí. Entonces existe que misericordia para mi vida, ¿no ve? Ya, iremos a esta última diapositiva porque ya es 9:15. Tal vez moralmente no era bueno y hasta pareciera que quien pedía el golpe fuese una persona desequilibrada mentalmente, no sé, pero era de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo perdí la casa, perdí todo? Vino pues una hermana a mi casa, les dije, no ve, con su mantita de oveja, con abarcas, pollerita de oveja, y cuando entró a la sala, me dijo, no sé sentarme en estos livings, me voy a sentar en el suelo. Ya le dije. Y el hermana pues me dijo, tú te separaste del Señor, me dijo. Así fue lo que me dijo. Todas tus ideas, tus propósitos de trabajar al Señor, nunca lo consultaste. Te emocionaste y trabajaste. Por eso te ha venido todas estas cosas. Le dije corto lo que le he dicho. En Aymara fue más amplio. Ahora pregunto, ¿no fue un golpe a mi vida? Terrible, hermanos. Había perdido mi casa, había perdido todo. Todo había perdido. Y me humillé. Yo sí que no, me agarré de la palabra. Y después ella me dijo, en Aymara no chacampara, cupiampara, en Aymara me dice, pero tú estás en la mano derecha y en la mano izquierda de Dios. Y así como has fallado, Dios también te perdona y te va a levantar. Nunca más le he visto a esta hermana, nunca más, nunca en mi vida. ¿Quién era? Solo Dios lo sabe. Pero fui golpeado. Pero fue un golpe de salvación para mi vida. No es un desequilibrio, a veces pareciera, ¿no? Porque los conflictos en familia, las preguntas de la gente, ¿por qué te pasa eso si eres pastor? ¿Por qué tiene que sucederte este problema si tú llevas la palabra? No, a veces no hay una explicación en ese instante. Solamente hay que recibir el golpe para salvar la vida, para cambiar la vida. No es desequilibrio mental. Ya, negarse es algo incorrecto. Ambos debían ser guiados por el espíritu profético, pero uno falla. Y al fallar ese uno, viene el problema para él. ¿Cuál es la sentencia por no obedecer? La hemos leído, la leeremos otra vez. Entonces el profeta le dijo, tan pronto te separes de mí, te matará un león. Ahora, este es el segundo león que estamos estudiando, pero permítame por favor pasarlo a otro león que también va a actuar contra nosotros, que no es este león, sino es el león de la tribu de Judá. El león que te va a encontrar si tú o yo no estamos haciendo lo correcto en las cosas del Señor. Sus pies son de bronce bruñido en fuego. Él pisa el lagar, dice, ¿ya? Entonces todo esto, hermanos, es un severo castigo de Dios para que sirva de ejemplo para otros. Como dije, estos mensajes ya no hay, y no es un mensaje, es una enseñanza, pero estos mensajes en la iglesia casi ya no hay, ni en la nuestra, creo. A veces, ¿cuál es el mensaje? Dios es amor, Dios perdona todo, Dios te va a levantar cualquier pecado que tengas. Está bien, pero no olvides
que también Dios es castigo y es ira. Es integral, ya, no es deforme, es integral el Señor. Aún sabiendo la sentencia, a veces la carne nos ahoga y la palabra, ya ahoga la palabra y vivimos las consecuencias. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Si tú sigues así, o sea, esto es constante, ¿ya? No solamente es para el que no conoce a Dios, es para el que conoce a Dios. Si tú conociendo a Dios pecas, ¿cuál es tu paga? Muerte. Te vas a encontrar con el león. Te vas a encontrar con el león. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Ahí quedaremos para avanzar la próxima clase más. Dice que cuando Juan lo ve a Jesús, lo ve integral. Y ve un león. Primero ve un cordero, ¿no ve? Como inmolado. Pero después el cordero es como un león. Dios es firme en sus promesas. Dios es fiel. Dios es amor. Pero también se enoja. Y también puede salir al encuentro de aquellos que tienen una falsa bondad y quieran pretender engañar a decir Dios es bueno y me va a tolerar todo esto. No, el león va a salir al encuentro. Quedaremos aquí y hay más todavía para hablar, ¿ya? Por favor, preguntas, ayúdenme, correcciones, porque para mí el tema es nuevo, lo estoy viendo recién, a mí me sorprende, a mí me golpea, así es que ayúdenme también a poderlo entender y trabajar y enriquecer más esto, ¿ya? Adelante. Dos preguntas. Una, me quedé con la interrogante de la escuela de profetas. O sea, de ese tiempo a ahora. Alguna vez escuché sirven de la escuela. No sé si es escuela. Aunque no está en la lección para eso, pero si creemos que el ministerio profético es vigente, que es parte del ministerio de la iglesia, entonces debería haber una escuela, ¿no? Si no creemos, o sea, hay dos corrientes, ¿no? La cesacionista y el continuismo. El continuismo dice que todos los dones y todos los ministerios están vigentes. En cambio el cesacionismo dice no, que el don de apóstol, profeta ya no existe, porque el profeta habla y revela la palabra de Dios. Entonces eso fue hasta que el canon fue cumplido. Ahora el canon está completo en la Biblia. ¿Para qué más requerimos profetas? Dicen, ¿no? Entonces este sería el ministerio de profeta, de aquel que habla de Dios, es representante de Dios para cumplir, diremos, ese hecho de darnos el canon bíblico. Pero no lo necesitamos. Entonces no necesitaría esa escuela de profetas, ¿verdad? Uno. Segundo, si es profeta, entonces tendríamos que entender como un oficio que tiene o como una función profética que ellos tienen, como dice Corintios. Pero en realidad todos ya fuéramos profetas, porque declaramos una verdad de Dios. Pero si es un don, ya como habla 1 Corintios 8, si no me equivoco, si es un don, entonces sí tendríamos que enseñar cómo ejercer esa función profética. Porque dice, ¿no? A veces se habla en carne, a veces se habla sin bases, a veces dice, ¿no? Por eso dice, cuando escuches la profecía, discierne, ¿no? Que es bueno y que es malo. Entonces habría que enseñar. Ahora, ¿por qué también sería necesario enseñar? Ahora, te digo, escuela, no sé cómo habrá, no tengo, pero sí tendría que haber un discipulado para ellos, si hay. Es para decirles a ellos, ¿no? De que no estamos en ese otro nivel que existe de profetas. Porque eso habría pasado, por decir, si es cesacionismo. Al menos yo quiero entenderlo así. Pero si fuera, no pueden ser mayor, porque los profetas de hoy quieren ser mayor que el pastor y mayor que la iglesia. Y quieren que todo lo que ellos digan lo obedezca el pastor y la iglesia completamente. No, eso está pues absurdo, porque Dios constituyó ancianos para dirigir la iglesia, no profetas. Entonces el profeta debería sujetarse al pastor y a la iglesia donde asiste. Pero hoy vemos profetas que no sé, más bien te dan y dicen cualquier cosa y lo tienen al pastor agarrado, ¿no? Entonces en ese sentido sí habría que tener un discipulado, ¿no? Entonces, habría que aclarar a qué escuela nos referimos, ¿no? ¿Qué escuela hay? Y lo otro, perdón, lo que decías, ¿no? De si separarse
y ahora verle lo mal, pero también yo sí lo veía como hablando del ministerio. Ya. Digamos, yo en el ministerio, si no cumplo o no recibo, no quiero dar ese golpe, digamos, que me dicen que tengo que dar. Podría morir también, no, yo Claro. no morir en mi ministerio. Sí, en todas las áreas se aplica, en todas las áreas de responsabilidad que tenemos, como papá hacia tu hija, como líder al ministerio, y algunas veces como hermano hacia mí, ¿no ve? Porque no hay el hecho de mayor o menor, sino lo que Dios quiere comunicarte a ti en una palabra de Dios, en este caso. Eso ya es un don profético, ¿no? Decir, yo le tengo que decir a mi hermano esto, es el pastor, pero tengo que decirle porque no está bien. Entonces puede ser un golpe, pues. Pero si es para bien y Dios lo dice, vivimos, nos salvamos, arreglamos la situación. Ahora lo otro sería también lo que tú dices, quiero aplicar, agarrarnos del ministerio que Dios nos ha dado, ¿no? En su misericordia. Hemos fallado y sabiendo de este, ¿no? En cuanto te separes, dice, ¿no? Es mi lógica, ¿cuál es? No separarme, pues. Y en ese trayecto pedirle perdón a Dios. Es como decir, ¿no? Si has fallado, ya. O sea, si hemos fallado, ya. Pero no te separes, ¿no? Tienes que venir el error o cualquier otra expresión, no te separes, porque si te separas, prácticamente Sí. Aunque eso lo que tú dices tendría un error, ¿no ve? Estuve en una visita y decía, no, yo sigo al Señor a mi manera, pero lo amo, dice, ¿no ve? Entonces yo le dije, no es a tu manera. Yo le dije, no puedes estudiar en la universidad a tu manera, no inscribirte, no, hay reglas, tío, la Biblia es igual. Entonces, al decir eso, cuando tú dices, no, he fallado ya, es que te queda ahí. Lo que debíamos decir, he fallado, pero debo volver a Él. No solamente ya, porque ¿quién dijo eso? Saúl. Ya, he fallado ya, pero bendecime. He fallado ya, pero bendecime, decía, ¿no ve? Entonces, reconozco que he fallado y acaba de decir, vamos a ver eso, reconozco. Y al agarrarme quiere decir que yo vuelvo a Él con todo mi corazón y le pido perdón por el error que he cometido. No me separo. O sea, no solamente digo, he fallado ya y me agarro de ti. No. Dice que Saúl se agarró, pero se cortó. ¿Y qué le dijo Samuel? Así va a ser cortado tu reino, le dice, ¿no? Entonces el agarrarme tendría que ser con arrepentimiento, con dolor, con una situación de saber que sí he fallado, que sí me he equivocado, ¿no? Sí. Dime, Leo, ¿me vas a golpear? Le golpeé. Otra, algo similar que veíamos cuando Jesús le dijo a sus discípulos que va a pasar. Pedro le dice, no te acontezca, igual que él te dijo. Claro, quería ser bueno. Y era lógico, ¿cómo vas a morir en la cruz? ¿Cómo? ¿Y Dios fue amable con Pedro? ¿Qué le dijo? Vete de mi Satanás, le dijo. ¿No ve? Muchas veces, así hablando, digamos, pretendemos hacer eso. Hacemos. Tratamos de decir, no le Sí. No le digas, se va a ir de la iglesia. No, entonces, no creo que es dura. Y lo que viene todavía es más duro. Pero creo que es bueno. Tengo una cosita. Bueno, me hace pensar, ¿no? Porque muchos podríamos el decir, voy a hablar con severidad, o voy a ver el error que tiene mi hermano, por así decir, ¿no? Y le voy a decir que está haciendo mal. Entonces, ¿cómo distinguir, no? Cuando yo estoy diciendo, ¿no? Porque cualquiera podría ver el error de cualquier persona, cuando en realidad nuestra misma vida puede estar mal, ¿no? Entonces, incluso pienso que, ¿cómo decirlo? Escudriñando primero siempre tu vida para saber que lo que estás diciendo no recaiga primero sobre ti. Porque muchos en la iglesia podrían tomar esto así, ¿no? No, yo tengo que ser sincero, tengo que ser severo y tengo que decir las cosas como son. Pero a veces no nos ponemos a pensar en cómo estamos, ¿no? Y a veces uno cuando llega al liderazgo ejerce esa autoridad sin considerar su propia vida. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cómo puedes distinguir cuándo decirlo y cuándo no? Porque yo la complejidad.
Sí, ahora hay que distinguir, ¿no?, entre autoridad y autoritarismo. Porque el autoritarismo es otra cosa. Es aquel que puede hacer y deshacer y que es la voz de Dios, por decir. Pero la autoridad de Dios en el Nuevo Testamento ya te guía cómo hacerlo. Y una forma sabia de hacerlo es: no vayas solo. Hazlo con uno, con dos, y al final recién hazlo saber. Entonces, cuando tú lo haces con otro más, a menos que sea muy delicado el problema, ¿no?, es equilibrio. El otro es, si bien va a equilibrar tu vida, para no que tú no seas muy severa, por decir, se va a equilibrar. Ahora, también lo cierto es que el Espíritu también sabe a quién hablar, ¿no? Porque no te va a hablar a ti para que hagas con autoridad si tú estás en el problema. No te va a hablar. No te va a hablar. Pero es otra cosa, que creas. Ya no hay. O sea, yo entendí, te escuchaba, pero sí puedo creer que Dios me está hablando, porque he aprendido, ¿no? Pero si el Espíritu te habla a ti y te dice que no tienes el derecho y esa autoridad porque tú estás así. La Biblia dice: no, antes de que vayas a hacer cualquier cosa, tu problema con la persona, arregla primero tu problema en el altar, si no, no te voy a escuchar, dice. Yo pienso, ¿no?, que lo más sabio es primero consultarle al Señor. Porque podría ser una apreciación mía, una apreciación del diablo, o de verdad viene de Dios. Entonces, que Dios nos diga de dónde viene. Ahora, la Biblia dice que con la vara que tú vas a medir, te van a medir. Entonces, considera con amor. O sea, ir con una persona a golpear tampoco implica, pues, ir y destrozarla, ¿no? Por lo menos ya en el Nuevo Testamento nos dice cómo tenemos que ir y qué hacer. Por eso yo aplico que lo otro, a menos que sea muy íntimo, no sé, que hayas visto un acto indecente en un hermano, hay que decirlo, pero lo vas a tener que hacer ¿cómo? Si solo hay madurez en ti y ves que la otra persona reconoce, creo que el asunto se arregla. Pero si ves que no es preferible que vayas con alguien más, Entonces mucho tiene que ver aquí la madurez existente, ¿no? Ahora puede ser que uno crea, pero ese creer tiene que estar guiado por el Señor. Muchas veces a mí Dios me habla, me dice, ¿no? Pero a veces yo sopeso también mi vida. Y a veces espero, digo, ¿cómo lo hago? Porque yo sopeso mi vida, ¿cómo estoy? Entonces, al sopesar mi vida me es más fácil hablar, porque yo ya también estoy viendo mi error. Es más fácil hablar con la otra persona. Pero sí, no es fácil. El tema no es fácil. Este león es terrible. Ya hace pensar mucho. ¿Ya no quieres congregarte? La parte, ¿no?, de que tienes cuidado, digamos, es la parte de la Biblia donde dice que tengamos cuidado con los pequeños, con los que están, porque, o sea, nuestro comentario, como decía, no puede venir de Dios, de nosotros mismos, del diablo, pero lo que vayas a hacer, lo haces en tu carne, pues es como provocarlo a hacer caer, digamos. Si lo vas a hacer en tu carne, no va a hacer nada. Es que lo que hemos hablado aquí es de profeta a profeta. Está hablando de maduro a maduro, ¿no ve? Entonces, de pastor a pastor, las cosas son claras. Pero de mí hacia ti, tal vez, ¿no?, hablando, o como sobrino, las cosas son distintas, pues. Pero un pastor a mí sí me puede golpear. Dice: ¿qué te pasa? Estás en la obra de Dios. ¿Qué te sucede? Es distinta la manera de hablar, ¿no? Es de profeta a profeta. Pero de profeta a oveja, por eso Pedro, ¿qué le dijo Dios a Pedro? Apacienta mis corderitos, a las ovejitas. Después, apacienta mis corderos. Son dos, pero aquí hemos hablado de profeta a profeta. Pueden llegar a comportarse, digamos, en cuestión de asumir esa autoridad y de cómo hablar, digamos, a los que son parte de su ministerio. Sí. Por nuestro, qué sé yo, influencia o no tener la guía o no pedir esa guía, pues podemos ahí. Sí, sí. Ahora, tal vez aquí lo que nos faltaría, no estoy desarrollando harto esto, pero ya la Biblia nos habla ya pues de normas en el Nuevo Testamento, cómo tienes que hacerlo, ¿no? A las jóvenes como a jovencitas, a los ancianos como a ancianas, ya te da normas ya la Biblia.
Entonces ya con esas normas que tú ya sabes, entonces ya sabes cómo tratar. Hay líderes que a veces, por ejemplo, Pablo y Pedro, ¿cómo se trataron en un momento? ¿Qué le dijo Pablo a Pedro? Hipócrita. Así se lo dijo, ¿no? Es un hipócrita, le dijo. Y Pedro, ¿y tú? Ya. Que no sé qué ha pasado, ¿no? Fue un momento así bien grave. Con las ovejas también se hablaba en cierto sentido, pero cuidado, o sea, por eso Dios tiene sus tratos aún con nosotros. Amén. Cerraremos. Padre, te damos gracias esta noche. Dios, primero yo quiero pedirte con humildad que si viene alguien a golpearme, me ayudes a entender y aceptar lo que tú tienes para mi vida. Porque si tú hieres, curas y sanas, Señor, no es para que muera, no es para que deje el ministerio, no es para abandonar tus cosas. Hay algo atrás, una salvación. Hay algo que tú quieres mostrar, hay algo que tú quieres decir, Señor. Acab no lo hizo. La orden era tácita, pero él no lo hizo. Ayúdame a ser como debe ser y dame la sabiduría en cada caso, Señor. No quiero tener autoritarismo, quiero tener autoridad en ti. Y tu autoridad es en amor, pero dice las cosas como son. Porque tuviste que agarrar el garrote para limpiar el templo, Señor. No usaste un por favor, pero tampoco salió de ti una palabra, Señor, en la que tú puedas caer en pecado. Fuiste correcto hasta en las maneras de pronunciarte. Permítenos ser así, Señor. Gracias, Padre, por aprender tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios, tu palabra. Porque es preferible ser golpeados ahora y ser salvos que ser golpeados en la tribulación. Hoy es preferible, Señor. Te agradezco, te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta noche a ti. Bendice tu palabra, bendice nuestro retornar, bendice las ofrendas que con amor, Señor, van a dar mis hermanos, en una actitud, Señor, de agradecimiento. Si bien es voluntario, pero también implica un corazón agradecido, Señor. Y el corazón agradecido siempre va a correr a tus pies. En cambio, a veces el voluntarioso decide dar o no dar. Es voluntario, pero sabe el corazón agradecido cómo hacer con su Señor. Gracias, papito, te agradezco, te bendigo y bendecimos las ofrendas, Señor, que hoy vamos a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.